Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana y, y a la gente que comparte los vídeos por redes sociales, en especial por WhatsApp. Y nada, un vídeo rapidito, un vídeo de cómo va el cuajado en la finca. Me he dado una vueltita hoy. Y nada, aproveché a grabar un vídeo así rápido ya que no tenía mucho tiempo. Y digo, bueno, para que veáis ahí cómo va el proceso de cuajado. Ya ha terminado, ya no hay flor, ya no hay flor. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos, porque hay aborto de flor. Aún así, el aguacate que estamos viendo se cae. A ver, alguno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener buena nutrición en la planta, tener buen riego para que no haya aborto o si se cae alguno, que se caigan pocos, ¿no? No creo que haya mucho porque como como las plantas, como digo, con mis problemas de esto del riego y tal, se cayeron un montón de flores. Hay plantas que el cuajado no está bien. Hice unas grabaciones así, pero esas plantas en concreto están mejor. Hay algunas que no tienen nada y tenían flor. Eso fue por eso, por un mal riego, porque venían mal de atrás. Entonces, bueno. Pero eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Intentar conservar toda esta fruta, obviamente. ¿Cómo? Con buena nutrición. Elementos que tenemos que poner ahora. Nitrógeno, calcio, importante. Nuevos brotes, un poco de fósforo. Yo ahora estoy haciendo aplicaciones de fósforo. Ya grabaré un vídeo. Sí, voy a grabar un vídeo de eso también. Que para que los que no hayáis visto pues, todos mis vídeos y tal, que ya hay un montón, el fósforo es fundamental para la creación de nuevas raíces y en concreto a mí me viene bien hacer, pues yo qué sé, por lo menos dos aplicaciones un poco potentes, por así decirlo, de este elemento, porque démonos cuenta de que yo tenía un sistema radicular un poco pobre por el tema del riego, ¿no? De estos goteos, de estos tal, que no eran los más adecuados, ¿no? Entonces lo que queremos es tanto promover la activación de raíces, pero ahora no nos podemos olvidar también, ya podemos, como yo he dicho en otros vídeos, que hay que tener un poco de cuidado con el nitrógeno en época de floración. Ya la flor se acabó, ya ahora estoy hablando de aquí, de esta época, ¿no? Ya la flor se acabó, ahora estamos en primavera, vamos hacia el verano, están saliendo todos estos brotes, todas estas nuevas hojas, y entonces sí, ya debemos de hacer aplicación de un poco de nitrógeno. Un buen elemento que podemos nosotros ahora utilizar en nuestro plan de abonado por esta fecha, el nitrato cálcico, sería bastante bueno. ¿Por qué? Porque contiene nitrógeno y contiene calcio. Como vuelvo a decir, ahora en esta fase, también en floración, hay que aplicar un poco de calcio, es importante. El calcio es importante en el cultivo del aguacate. Hay que hacer aplicación de estos elementos para que no haya más aborto de aguacate. Bueno, esto para que veáis más o menos cómo va. Estos árboles la verdad que están bastante bien. La verdad que están bastante bien. No puedo decir, ojalá estuviera así toda la finca, desgraciadamente. No puedo decir lo mismo. Quizás si me hubieran puesto el sistema este de riego, que estoy súper contento de momento, la verdad. Al principio de la floración, con los botones florales, hubiera seguro que hubiera tenido mucho mejor cuaje. Hay árboles, tengo que admitirlo, que no tienen nada o muy poco, pero bueno, la vida es así y por lo menos ya tenemos las cosas puestas, bien hechas, con un buen sistema de riego y poco a poco van saliendo las cosas. Para la gente que le falta un poquito de motivación, pues ahí va esta pequeña reflexión positiva. Nada, y eso. Aplicaciones de nitrato cálcico. Ahora tampoco podemos hacer un exceso de nitrógeno. Claro, esto depende de las tierras, depende de muchos factores. Pero yo me he dado cuenta de cuando aplicaba, porque claro, ¿qué pasa? Que nosotros aplicamos nitrógeno y vemos que la hoja, los brotes, crecen muy rápido. Entonces la gente que se está iniciando en esto puede pensar, wow, esto es un superabono, nitrógeno. No.
No puedes hacer tampoco grandes cantidades de nitrógeno. Y me he dado cuenta de que en verdad no necesita, aunque sea un elemento primario, junto con el fósforo y el potasio, que son los elementos que más consumen en general todas las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio, pero no lleva tanto, tampoco lleva tanto. ¿Por qué digo esto? Por la analítica, como siempre digo, para tener las cosas bien hechas, análisis de tierra cada 2-3 años, análisis de hoja cada año, análisis de hoja cada año. Y me ha salido algunas veces la analítica en hoja del nitrógeno un poco alta y yo no aplico tanto nitrógeno. Entonces también tener esto en cuenta, que si hay que hacer alguna abonada ahora con nitrógeno por los nuevos brotes primavera-verano, pero que tampoco nos pasemos con un exceso. Recordemos que nitrógeno, si a la gente que todavía tenga flor o me estén viendo de otras partes del mundo, que hay nuevo brote y fruta, en otros sitios es un poco diferente por el clima, acordémonos de que un exceso de nitrógeno provoca aborto en la floración, ¿vale? No pasa nada porque apliquemos un poco, pero un exceso de nitrógeno, lo he leído, me he informado, lo he leído en varios sitios, exceso de nitrógeno, aborto de flor, exceso, porque hagamos un poco no pasa nada. Y ahora que ya no hay flor, que está en esta fecha, sí podemos hacer alguna aplicación de nitrógeno. Vuelvo y repito, un nitrato cálcico vendría fenomenal para esta época. Bueno, señores, pues así va el cuajado. Seguimos aquí con los arbolitos entretenidos, cuidándolos, regándolos, haciendo las aplicaciones correspondientes. El otro día hice una aplicación también de algunos elementos bioestimulantes, como no, las algas, todo eso, cualquier cosa. Que si queréis más información, preguntadme por el WhatsApp, pero claro, no sería de una manera gratuita, sería por un mínimo pago, pero bueno, me podéis preguntar. Y nada, señores, que espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.